Renovación, un espacio que está todos los días de 4 a 5 de la tarde por los canales 22 y los canales 52. También pueden sintonizarnos en tiempo real en www.teleimpacto.com.do y también por las redes sociales a través de Facebook en Tiempo de Renovación TV y en YouTube en Tiempo de Renovación TV. También pueden sintonizarnos hoy de 1 a 2 de la madrugada por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Bienvenidos todos y bienvenido al señor José Manuel Brito y José Pantaleón María, los cuales estaremos aquí acompañándole para tratar diferentes temas y en diferentes tópicos nacionales como internacionales. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos televidentes. ¿Qué tenemos para hoy? Digo, algunos de los amigos televidentes dicen: mira, tú te ves por televisión durmiendo. Dios, no, es que tengo los ojos chiquitos, yo no lo puedo abrir más. Es que vengo de Chinao. Bien. Entonces, tengo antecesores del desierto que miran a través de una rejita de la Biblia. entonces, hoy es lunes 12 de agosto, señores y señores. El octavo mes del año 2013 han transcurrido 219 días hasta ahora. Faltan 146 para que termine este año y llegue el 2014. Estamos en verano, que es la segunda estación del año, y también en la temporada ciclónica. Hoy es día de Susana, Hilario y Juliana. Felicidades. Había una santa, se llama Santa Susana. Santa Susana. Exactamente. Señores, en la fecha y la historia, un día como hoy, pero del año 1994, los principales líderes políticos, representantes de la Iglesia Católica y personalidades del país firman en el Palacio Nacional el Pacto por la Democracia, a fin de autorizar la celebración de nuevas elecciones en 20 meses. A partir de la firma de este pacto entre Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez, pero ocurrió que cuando fue al Congreso, aprobó 2 años en vez de 20 meses. El pacto fue el resultado de 2 fraudes electorales atribuidos al presidente Joaquín Balaguer en el año 1990 a Juan Bosch y al PLD, y en el 1994 a Peña Gómez y el PLD, que trajeron crisis política al país. Este pacto fue propuesto por el PLD para salir de la crisis y consistía en lo siguiente: a celebración de elecciones en mayo de 1996, recortando el periodo presidencial de Balaguer en 2 años, prohibición total de la reelección presidencial, celebración de elecciones separadas y la doble vuelta cuando ninguno de los candidatos alcance más del 50%. La prohibición de la reelección impedía a Balaguer ser candidato. Juan Bosch había renunciado días antes a ser candidato, por lo que en las elecciones del 96 se presentaron José Francisco Peña Gómez por el PRD, Leonel Fernández por el PLD y Jacinto Penado por el PRD. El PRD y Leonel Fernández quedaron en segundo lugar, produciéndose una segunda vuelta que fue ganada entonces por el PLD en la segunda vuelta. El pacto llamó Pacto por la Democracia. Sí, aunque después hubo, después de las elecciones de mayo, hubo lo que fue el Frente Patriótico formado, seguro que sí, que le facilitó entonces realmente al PLD ir a segunda vuelta. Pero Balaguer hizo la misma propuesta en el 90 que en el 94, de dividirse 2 años el periodo con el que él le había ganado en forma no creíble. Es decir, a Juan Bosch se lo propuso y después se lo propuso a Peña Gómez, y Peña Gómez estuvo a punto de celebrarlo. Lo que pasa fue que sus compañeros no quisieron que él aceptara eso de 2 años Balaguer y 2 años él, y se optó por ese pacto por la democracia, el pacto de la democracia, para sustituir eso, que de todas maneras el doctor Peña Gómez lo celebró porque Balaguer no se reelegía y Juan Bosch había renunciado. No obstante, él no pudo ser el presidente en las elecciones siguientes. Sí, bueno, ya ustedes oyeron eso, en lo que ocurrió en esa época, y esperamos que la comprendan porque es parte de la historia contemporánea. Señores,
se acerca el 16 de agosto Sí. y ya todos los dominicanos y dominicanas, unas encuestas, otros programas de televisión, comunicadores, están evaluando lo que ha sido el primer año de gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez. Parece que en el ánimo y en la visión de las personas es que Danilo lo ha hecho bien, muy bien. También que según Dorín Cabrera en su última encuesta, o el pueblo dominicano le da a Danilo Medina un 91.5%. Realmente algo no increíble, porque es una verdad, pero sí nunca visto. O sea, eso de lo que nunca se había visto, otra cosa de lo que nunca se ha hecho y otra de lo que nunca se ha visto. Y sería bueno uno preguntarse, en este caso ha habido estilo de gobierno diferente, forma, estilo diferente, y también ha habido forma directa de contacto con el pueblo y al mismo tiempo una cercanía que le permite al presidente oír y poner el oído en el corazón del pueblo, oír sus necesidades y tratar en un alto por ciento de resolverlas. No sé qué ustedes opinan sobre eso. Sí, yo creo que la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina en este año ha sido positiva. Él ha llevado a través de decretos y leyes muchas reformas en poco tiempo. También el encaje legal, se liberaron más de 20.000 millones de pesos. A la agropecuaria ha distribuido más de 19.000 millones de pesos también. Y así como a las pymes, él ha distribuido una gran cantidad de recursos para incentivo y para la promoción de las pymes. Cosa sin precedentes y muy importante que han estado sucediendo para dinamizar la economía. Como ustedes saben, Danilo Medina llegó a un tiempo de crisis económica con déficit fiscal y ha logrado rebasar eso en el primer año. Además, hubo una reforma que le tomó a él también su primer año de gobierno, aparte de todo lo que hay, la ley de incentivos para la construcción de viviendas económicas, la ley de lo que tiene que ver con los diferentes hechos que ha llevado a las comunidades, y además que ha hecho visitas puntuales a los sectores productivos, más bien a los agropecuarios. Entonces Danilo Medina ha mantenido la inflación baja. También el crecimiento, se creía que iba a haber un crecimiento negativo y el crecimiento está por encima del 1.6%. Se cree que vamos a terminar en 2.3%, un promedio más o menos igual que América Latina. Y esas cosas han sido interesantes e importantes en un gobierno del presidente Danilo Medina, que también ha venido con un estilo diferente de gobernar a los anteriores gobiernos que ha tenido la República Dominicana, y eso le ha llevado a lo que usted dice, que una encuesta lo sitúa con un porcentaje de un 91% de preferencia, de preferencia positiva hacia su gestión. Entonces eso es importante. Además del contrato de la Barrigol, que él dijo que iba a ser un gran pacto para luchar contra esos problemas que había con la Barrigol. Llegó a un acuerdo, que próximamente van a someter ese proyecto al Congreso, ahora en la segunda legislatura. Y también el pacto por la educación, que es donde más se ha avanzado, porque él cumplió con el 4% de la educación. También él propugnaba por la calidad de la educación y la tanda extendida, que hoy anuncian que entrarán en la tanda extendida más de 587 escuelas. El año pasado solamente había 94 y pico, y ahora van a entrar 587 a la tanda extendida, que es algo importante para la educación nacional. Es decir, como ustedes ven, lo que ha estado de parte de Danilo Medina, él lo ha cumplido. Donde ha tenido más problemas es el sector eléctrico, porque está compartido con el sector privado, con los generadores, y los generadores no han permitido que el parto eléctrico tenga un avance significativo por los inconvenientes, los intereses que hay ahí en el sector energético, que él se comprometió que lo va a enfrentar, y él ha venido dando pasos y muchas reuniones se han hecho con los generadores
pero hay un poco de rezago ahí en ese aspecto. Sí, yo creo que inclusive en aquellos renglones donde no se han podido ver todavía resultados, caso ese que tú acabas de mencionar, a pesar de eso, la población no le está pidiendo cuenta a Danilo. No, claro. Por esa parte. Quizá pocas veces la población se había encontrado con un presidente que tiene un cumplimiento casi de reloj con la promesa que hizo en campaña. Es decir, le prometió a la gente cuando en la campaña que volvería a verlo desde el gobierno para hacerle frente a los problemas que ellos le estaban planteando durante la campaña. Y en el año que va a concluir ahora, creo que ha estado cumpliendo. No ha cumplido más. Bueno, porque no ha habido, más tiempo no ha habido. Inclusive más que lo que ha podido, porque el primer año todo el mundo tiene que saber que en nuestra forma de actuar, el primer año para el presidente es un año trunco, por el hecho de que él tiene que comenzar su periodo de gobierno en el 8º mes de un año que él no elaboró su presupuesto, que él no hizo los planes de ese año, y por tanto a la hora de sacar cuenta él solamente tendría que verdaderamente éxito con los 7 meses y medio que van con el presupuesto que él elaboró, con los planes que él tenía en su carpeta para ponerlo como planes de gobierno. Entonces, ese comportamiento en el cumplimiento de las promesas hechas se podía ir dentro de la consigna de lo que nunca se ha hecho, porque aquí siempre se hacía un grupo de promesas y luego se cambiaban las prioridades. Un discurso ético desde su inicio y una conducta consecuente con esa ha sido lo que ha hecho que el gobierno y sus funcionarios hayan tenido que someterse a una conducta de gasto y de trabajo que no dejan lugar a duda de que cuando él cuando a él lo declararon ganador y fue a La Vega, a la tumba del profesor Juan Bosch, a ofrecerse y a decir que él iba a hacer un gobierno en la vocación en que Juan Bosch entrenó y educó a sus alumnos, también eso ha sido visto como parte de un discurso consecuente o de una conducta consecuente con el discurso. Y su accionar en términos generales desarmó aquí el discurso de las llamadas organizaciones de la sociedad civil, que tenían a los gobiernos del PRD acorralados constantemente con los discursos. Hoy día nos vemos que ellos han tenido que hacer hasta manifestaciones para hacer saber que existen, o para hacerle saber a sus valedores, que deben tenerlos afuera, que ellos existen y no lo dejen sin finanzas, ¿verdad? Y han hecho manifestaciones, pero no se las pueden hacer a Danilo, porque ellos no tienen que indicar. Entonces, lo único que le quieren indicar a Danilo, que Danilo no anda persiguiendo el pasado, no anda detrás de los fantasmas del pasado. Él está cuidando su trabajo, su desempeño, y lo está haciendo con mucho éxito. Todo eso tiene que reflejarse necesariamente en una estimación de la población que ha llegado en el menor de los casos al 77%, en el más bajo de las encuestas que han tratado de evaluar el desempeño del gobierno de Danilo Medina. El que más bajito lo ha hecho, le ha dado un 77%. Es decir, que es un gobierno que arribará al primer año
en el aprecio popular de tal manera que el presidente debe sentirse regocijado, y supongo que eso tolerará un gran ánimo para continuar en el camino que se ha trazado, porque le ha dado resultado, primero, en que la gente está viendo el efecto de su trabajo, cuando ha puesto a su disposición recursos para que las personas que quieren trabajar puedan hacerlo sin necesidad de levantarse de su casa a buscar un empleo, sino a hacer un trabajo en función de lo que saben hacer, y el gobierno le facilita a través de las instituciones que acreditan los microcréditos, los pymes y todas esas cosas, que son el verdadero sostén de la economía popular. Y naturalmente, quizá el punto a donde más quizá la población espera que haya resultado pronto es en el de la seguridad ciudadana, porque sigue siendo una preocupación de la sociedad, y quizá los puntitos que le faltan para llegar a la máxima posibilidad en cuanto al aprecio y la evaluación del año están sujetas a que la seguridad ciudadana avance, porque esa quizá el punto más enconado y más dificultoso que ha tenido el gobierno, y que la población espera que se mejore. Bueno, se han hecho esfuerzos, ¿verdad? Sí, se han hecho los esfuerzos, claro. Pero ahí es precisamente donde más dificultad ha tenido el Estado, porque viene con una estructura que tiene que bregar, tiene que celar no sé si ustedes recuerdan la fábula del león, el chivo y el paquete de hierro, que el cuidador tenía que estar cuidando al león del chivo y a la hierba el león se come el chivo se come la hierba. Entonces él no hallaba cómo dejar dos de ellos juntos en un solo lugar, porque uno se comía al otro. Y entonces, en este caso, los instrumentos con el que el gobierno cuenta para poder proveerle seguridad a la nación también son objeto de estudio y de preocupación. Bien. Sobre todo las instituciones. De manera que yo sé que nosotros necesitaríamos más tiempo para poder hacer un análisis. No, pero creo que de aquí al 16 podríamos ir haciendo aportes por partes. Sí. Bueno, hoy hemos hablado entonces mucho de lo que son las cosas buenas, bien hechas. Por ejemplo, en el orden del estilo de gobierno, de la forma de gobernar que tiene Danilo, hay que saber, él tiene, por ejemplo, un estilo de escuchar con humildad, y de repente le salen unas cosas como esa de que, bueno, señores, ustedes no van a contener algo bonito, pero están muriéndose de hambre, o como aquella que ni lo han tomado en cuenta los obreros, ni lo han tomado en cuenta muchas personas, aquella de que no es justo que con un sueldo de hambre, de miseria, no es verdad que puede un país avanzar, diciéndole a los trabajadores algo que tampoco, no esto es que nunca se había hecho, no, que nunca se había dicho. Ahora, hay cosas que nosotros poco a poco, a través de este programa, antes de 16, como dice José Manuel, vamos a ir siguiendo los puntos neurálgicos, los puntos que realmente hace el pueblo, ¿verdad? Aprecia y valora, pero también esas voces que no se ven, que no se oyen, y que muchas veces resultan de, por ejemplo, de aquello que Danilo hizo en un municipio de Nagua, de San Francisco de Macorís, en Arenoso específicamente, que cuando fue la escuela que estaba haciéndose, el señor que había tenía largo tiempo con el dinero pago, etcétera, etcétera, con la obra paralizada. Entonces eso da un indicador de que aquí hay muchas cosas que se están haciendo,
o que se han presupuestado, que se han pagado. Pero entonces la falta de supervisión hace que los que están encargados de hacerlo lo hagan o no lo hagan, o lo hagan cuando quieran. Entonces, esa es una de las cosas que el presidente Danilo tiene que tener a su alrededor, o un equipo que no solamente vaya evaluando las cosas que él dispone, sino que se vean en resultados, en hechos, porque eso es lo que más valora la comunidad. De manera que creo que vamos a seguir poco a poco haciendo alguna cosa, especialmente en educación, que es muy interesante, ya que tiene un nuevo ministro en educación, un nuevo jefe de la policía, por la cuestión de la seguridad, y ver cómo se pueden concatenar, que es una de las cosas que yo quiero proponer en la educación con la seguridad. Y quería nosotros, no sé si es posible nosotros, antes de que el tiempo nos coja, que ustedes saben que en Puerto Plata, especialmente en Suba, hubo un allanamiento de morada, ¿verdad? Sí, se llama la mulata 3, se llama. Exactamente, la mulata 3 residencial. Y llamó mucho la atención en una rueda de prensa que hicieron los alemanes que residen ahí, porque no es ahí solamente, aquí en el país residen muchos alemanes, en Sosúa, en Charamico, en Las Terrenas y muchos lugares, en Cabarete, hay muchos alemanes. Y dice uno de ellos, dice, después de nosotros pasar una vida trabajando en ese país, se refiere a Alemania, y logran su retiro y vienen a Sosúa porque su sueño es vivir cerca del mar, rodeado de árboles, tranquilo, etcétera, etcétera, bajo, como dicen ellos, bajo palmares. Entonces ocurre que la policía, en una forma realmente inaudita, porque eso es una edición, eso no ni se ha reeditado ni nunca en la vida, me parece, había ocurrido nada tan parecido. Ellos dicen que el allanamiento fue una comedia diabólica, lo tachan así, y sin embargo a ellos se le acusó de haber estado haciendo rito satánico, que es lo mismo que diabólico. Exactamente. Sí. La policía está ahí, ha puesto mucho esfuerzo en eso, en la investigación, pero es necesario que se profundice, porque Alemania es un país con tradiciones democráticas, con una policía y con una forma de vida muy especial, y que la vida de un alemán para los otros alemanes es realmente algo inapreciable. Y sé que van a estar tratando por todos los medios de que esas muertes, ese allanamiento y ese estado de incertidumbre que se encuentran ellos en este momento puedan volver otra vez a la paz y puedan volver a la tranquilidad. Por consiguiente, debe de lograrse profundizar en los hechos lo más posible que se pueda. Sin embargo, la opinión pública ahora mismo en verdad no está bien edificada sobre todo lo que rodea a ese asunto, esa acción, porque se tiene entendido que ahí vive un grupo de alemanes que le fueron negada le fue negado vivir en África del Sur, donde tenían una especie como de comunidad propia de ellos. Porque son eso se está dando ahora en el mundo. Ellos son una especie de comunidad que se había establecido en África del Sur, y luego África del Sur parece que no le convino el accionar de ellos y le pidió que se marcharan. Y ellos estaban aquí y creo que tenían idea de o sea, eso mismo que se pidieron que se marchara desde África, de Sudáfrica, son los que están aquí en Sosúa. Así. Y que, es decir, no son individuos sueltos, son individuos en comunidad. Sí, en el yo vi unos 13 eran los que estaban. Sí, en comunidad. Inclusive tenían entre su propósito crear un colegio para alemanes.
ahí dentro de la comunidad de ellos. De una academia. Sí, una academia para ellos. Y esa cosa. Lo de los ritos satánicos, no sé si hay algo cierto de eso. A los alemanes siempre se le ha indicado el asunto de los ritos satánicos. La primera bula papal en persecución a la brujería se hizo contra alemanes, precisamente en el norte de Alemania fue donde se hicieron la primera persecución a la Inquisición. Y eso. No, eso fue en 1584. El Papa Urbano VIII, algo así, no es Urbano, tengo que buscar, por eso VIII, hizo una bula por primera vez que la iglesia, porque la iglesia en el año 906 de nuestra era había negado la existencia de la brujería, y en esa ordena su persecución, así que la reconoce. La reconoce tiempo después, y exclusivamente para perseguirla en el norte de Alemania, donde se producían esos aquelarre de grupos, donde se reunían para hacer esos sus ritos, y donde hubo persecución tan fuerte que aún después que la Iglesia Católica abandonó eso, la Iglesia Protestante la continuó, porque eso llegó hasta después en Estados Unidos. Sí, porque en Estados Unidos, tiempo después, hicieron por lo de la bruja de Salem, hicieron eso. Hay una cultura de ocultismo había en el norte de Alemania, y no sé si esta gente responde. Pero hay una cosa que hay que decir, don José Manuel, que viviera en comunidad no lo inhabilita, pues eso es legal. No, aquí no es ilegal. No, y lo otro es que le iba a decir, que lo malo es que los que actuaron ahí en la mulata 3 Osúa no usaron los procedimientos de rigor, que no usaron el Ministerio Público. Lo malo es que ellos presentaron todas las armas como que eran armas de guerra y eran réplicas de armas de caza, y ellos eran réplicas, es decir, eran armas de juguete, y las armas que había eran de cada una de las casas, eran legales, y eso no lo dijo la policía en ese momento. Entonces esas son las cosas malas que hay que castigar, y que también que no reportaron una prenda que se llevaron, una caja fuerte con un valor de más de 60 millones de pesos. Eso es lo que hay que castigar. Que monten un show diciendo de que hay ritos satánicos, que había que hasta parte de niños. Yo ahora mismo me autocritico porque aquí dimos la información esa que no plantearon en ese momento lo que había, y no fue verdad. Entonces ese tipo de cosas es la que hay que castigar. Que un grupo de policía se creen una pandilla y creen un escenario para llevarse un dinero de una familia que está en retiro en República Dominicana. Esas son las tipos de cosas que no deben suceder aquí en el país en ningún sentido, ni en la Fuerza Armada, ni en la policía, ni en cualquier autoridad que exista en República Dominicana. Entonces, a veces crean escenarios de cuentos y cosas. Mira, que hasta uno se lo creía, porque hasta uno lo dijo en el programa como noticia, y miren ahora resulta que es todo lo contrario. Tú no me dejaste concluir, pero yo quería concluir. No, quería aclarar eso. Y precisamente la conclusión mía lo hubiera aclarado, que cualquiera que fuera las razones de esa comunidad, cualquiera que fuera, exacto, toda acción que fuera tenía que ser dentro del marco de la ley. Ahí claro, hicieron una tontería, hubieron disparos, y después de esos disparos entonces aparecieron contingentes de policía. Y mataron a alemán. Sí, aparecieron contingentes de policía que los que estaban haciendo el allanamiento no tuvieron ya control. Sí, porque entonces vinieron más a causa de los tiros. Y eso se convirtió ahí en un mare magnum, que después, ahora mismo, se le ha hecho difícil hasta la investigación. Sí, ahora ha creado un gran problema. José, fíjate, una de las cosas también que es preocupante ahí es que, según habló el jefe de la policía, que lo llamó corrupción policial, esa acción, es que, de acuerdo a los informes que se han dado ya de carácter oficial, la alta instancia de la policía de que no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo ahí.
Exactamente. no tuvo Ni conocimiento. el Ministerio Público tampoco. Ni el ajá. Sí, Entonces, hay una orden, sí. hay una autorización. Pero no estaba el fiscal en el momento de que hicieron A la medianoche le entregan la autorización, no a un ayudante fiscal, a un capitán. Sí. Ah, Entonces, Esos son procedimientos malos. Medio sí, extraño. bueno, sí, el fin era no hacerlo bien claro, tenía que hacer en medio de la Todo ese, oscuridad. sí, claro. Entonces, una cuestión es que dice ese informe que las altas instancias de la policía no tenían conocimiento de esto. Entonces, si hay parte o grupo de policía que hacen cosas sin conocimiento de sus superiores, eso tiene mucho y deja mucho que decir, porque entonces la policía se convierte en isla de poder. Tomátale cómo salen 15 policías de un centro, de un cuartel, solo, sin saber. No, porque la instancia inmediata Ahí lo tendrá sabía. conocimiento, Okay. pero cuando se va a hacer una cuestión de esa envergadura, Deben tramitarlo acá. lo más natural es que Al mando central. pidan orden de los superiores, Sí. para saber el trato que hay que dar, y más si van a actuar contra personas extranjeras Exacto. que residen legalmente en nuestro país. De manera que será muy interesante si se logra que eso se... Yo creo que Sí, nos ya. están pidiendo Ujú. una pausa para cumplir con nuestro compromiso comercial, y después de la pausa se integra Misael a este grupo, y yo estaré con ustedes mañana a la misma hora. Hasta luego entonces, y hasta ahorita.